Este colgante navideño tan bonito está hecho con aros y tapas de latas. ¿Os gustaría saber cómo hacer este bonito reciclaje? Pues quedaos conmigo y veréis que además de bonito es muy fácil. Os dejaré en la descripción del vídeo los materiales que he usado. Las imágenes las he descargado de internet e impreso en mi impresora de inyección de tinta en papel normal. El aro y las partes de abajo de las latas las he sacado con un abrelatas que lo que hace es cortar por la soldadura y eso hace que tanto las tapas como las latas no corten, pues no tienen filo. Los aros que uso en este trabajo ya los tenía preparados, por eso os muestro cómo se hace en una lata pequeña. Recortamos las imágenes al tamaño de las tapas. Y limpiamos bien con alcohol todas las tapas y aros. Y enroscamos un lazo dorado todo alrededor de los aros. Me parecía que quedaba demasiado dorado y le he puesto un lazo estrechito verde. Hacemos esto con los 10 aros. Pegamos las imágenes en las tapas, pero no le ponemos cola por encima. Le pongo una capa de barniz casero que se hace con alcohol y silicona líquida a partes iguales. Con esta mezcla las imágenes impresas en inyección de tinta quedan perfectas y la tinta no se mueve, que es lo que pasaría si le ponemos pegamento encima o barniz normal. Por la parte de atrás de las tapas le pegamos goma eva o cartón, lo que tengáis más a mano. Con un sacabocados le hacemos un agujero para pasar un cordón y poder colgarlas. Si no tenéis sacabocados lo podéis hacer con un punzón. Le ponemos alrededor una cinta de pasamanería. Esta la tenía yo en casa desde hace tiempo. Hasta ir al mercadillo y cuando hay alguna que me gusta la compro, aunque no tenga en ese momento ningún proyecto en el que usarla.
Le damos una capa de barniz y le ponemos purpurina. Yo le espolvoreo esta blanca que es muy fina y brillante y retiro el sobrante. Le ponemos un adorno de unas hojas, yo las he reciclado de un adorno viejo y unas bolitas rojas. Le podéis poner cualquier cosita que tengáis por casa. Y vamos atando los aros haciendo como una pirámide. Yo le he puesto silicona, pero creo que realmente no le hace falta. Con atarlos entre sí debería ser suficiente y hay menos probabilidades de que algún aro quede torcido. Si te está gustando este vídeo, no olvides dar un me gusta, suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. También puedes dejarme un comentario con tu opinión o sugerencia. Me encantará leerte. Y si quieres apoyar mi trabajo, puedes compartir este vídeo con todos tus amigos y familiares.
Ya solo nos queda ponerle un hilo para colgar nuestro adorno de una puerta, una pared, chimenea o donde más nos guste. Espero que os haya gustado esta manualidad tanto como a mí. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto en un vídeo nuevo.